El 6 de agosto de 1945 marcó un día que comenzó con la luz de un nuevo amanecer, pero que pronto desvelaría una realidad que la humanidad jamás había contemplado. Fue el día en que la bomba atómica iluminó los cielos de Hiroshima, inscribiendo un capítulo sombrío en los anales de la guerra. Sin embargo, este horror no se limitó a ese fatídico instante. 3 días después, Nagasaki enfrentó la misma pesadilla atómica con el impacto de Fat Man. En ese momento, el coronel Paul Tibbets, al mando del bombardero B-29, transportaba un arma con un poder destructor tal que desgarraría y calcinaría vidas en cuestión de segundos, reduciendo una ciudad antes vibrante y llena de vida a una ruina desolada. El presidente Harry S. Truman, el hombre que dio su aprobación a esta catastrófica acción, la calificó como el suceso más trascendental de la historia. Sin embargo, las consecuencias que se presenciaron en el epicentro distaban mucho de ser trascendentales, con las personas atrapadas en el radio de explosión de estas colosales bombas. El horno atómico pulverizó todo y a todos en su camino. Hombres, mujeres y niños fueron desintegrados instantáneamente allá donde se hallaban. Pero el horror no se limitó al instante de las explosiones, como lo expresó de manera estremecedora J. Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. En este relato te invitamos a sumergirte en este desgarrador capítulo de la historia humana y descubrir la cruda realidad que se oculta detrás de las sombras mortales de Hiroshima y Nagasaki. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, de la mano de los pioneros, para comprender el impacto perdurable de este suceso trascendental en la historia de la humanidad. La ciencia nuclear. El surgimiento de la ciencia nuclear se remonta al siglo XIX, cuando una chispa en la Europa del siglo XIX cambió el rumbo de la historia humana. Marie Curie, junto a su esposo Pierre, desempeñaron un papel fundamental en este proceso al descubrir los elementos polonio y radio en 1898, desafiando la creencia en la inmutabilidad de los elementos naturales. Simultáneamente, Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad especial en 1905, lo que sentó las bases para la conversión de masa en energía y eventualmente la energía nuclear. Sin embargo, Einstein lamentaría más tarde el potencial destructivo de esta teoría. Otros científicos como Ernest Rutherford y Niels Bohr también contribuyeron al desarrollo de la ciencia nuclear, con experimentos como el de la lámina de oro y el modelo de átomo de capas. Estos pioneros, desde los laboratorios improvisados de Marie Curie hasta las teorías revolucionarias de Einstein, sentaron las bases para la ciencia nuclear y, sin saberlo, allanaron el camino hacia la invención de la bomba atómica. Una sombra que se cerniría sobre Europa en medio del auge del nazismo y las tensiones nucleares del siglo XX. Nazismo y la puesta atómica. En la década de 1930, el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania coincidió con el descubrimiento de la fisión nuclear en Berlín. Einstein y Szilard advirtieron a los Estados Unidos sobre la posibilidad de que los nazis desarrollaran una bomba atómica. Esto llevó al inicio del proyecto Manhattan, un esfuerzo masivo y secreto para crear una bomba atómica antes que Alemania. Mientras tanto, el programa nuclear alemán, liderado por Heisenberg, avanzaba pero nunca alcanzó su potencial total. El proyecto Manhattan logró el éxito en 1945 con la prueba Trinity, y Oppenheimer citó la famosa línea hindú sobre convertirse en la muerte. Los Álamos. En Nuevo México fue el corazón del proyecto Manhattan, una ciudad secreta donde científicos brillantes como Robert Oppenheimer trabajaron en un ambiente de alto estrés, pero también estimulante. A pesar del aislamiento y la censura, la comunidad encontró momentos de normalidad y entretenimiento, incluyendo teatro, conciertos y un periódico satírico llamado El Prontuario de los Álamos. La prueba Trinity, el 16 de julio de 1945, marcó el comienzo de la era atómica. Robert Oppenheimer nombró la prueba inspirándose en un soneto religioso. La explosión fue un éxito,
pero también reveló el poder destructivo de la bomba atómica. La prueba dejó residuos radiactivos llamados trinitate y afectó incluso a una familia local, los Gallego. Este evento galvanizó el proyecto Manhattan y allanó el camino para las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, así como para la Guerra Fría. La Conferencia de Potsdam. La Conferencia de Potsdam de 1945 reunió a líderes mundiales clave incluyendo a Truman, Churchill, reemplazado por Attlee, y Stalin, aunque se centró en la reestructuración de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. También se discutió el uso de la bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki fueron seleccionados como objetivos debido a su importancia militar y densidad de población. La Declaración de Potsdam del 26 de julio dio a Japón la opción de rendirse incondicionalmente o enfrentar una destrucción total. Japón desestimó la declaración y el uso de las bombas atómicas estaba decidido. Stalin ya tenía conocimiento del proyecto Manhattan a través de su red de espías. Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, Hiroshima se convirtió en el sitio de un ataque nuclear sin precedentes cuando la bomba atómica Little Boy fue lanzada desde un bombardero B-29 llamado Enola Gay. La ciudad, que había estado tranquila después de una falsa alarma de ataque aéreo, fue devastada por la explosión que vaporizó instantáneamente todo dentro de un radio de 1 milla y causó la muerte de aproximadamente 70,000 a 80,000 personas. El 9 de agosto de 1945, Nagasaki experimentó un destino similar cuando la bomba de plutonio Fat Man fue lanzada sobre la ciudad por un bombardero B-29 llamado Bockscar. Aunque la destrucción fue algo menor que en Hiroshima, debido a la geografía accidentada de la ciudad, aún resultó en la muerte de aproximadamente 40,000 personas. Ambos bombardeos dejaron una profunda huella en la historia y la memoria colectiva, marcando el inicio de la era nuclear. A pesar de la devastación, surgieron historias de supervivencia y resistencia en ambas ciudades, incluidos héroes como el Dr. Takashi Nagai y el doble sobreviviente Tsutomu Yamaguchi, quienes enfrentaron las secuelas de los bombardeos con valentía y esperanza. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, a pesar de las terribles pérdidas, encontraron fuerza en la reconstrucción y se convirtieron en símbolos de paz y reconciliación. La Catedral de Urakami, la iglesia católica más grande del este en Nagasaki, fue reconstruida y se mantiene como un recordatorio del renacimiento y la resistencia. La visita del Papa Juan Pablo II al parque de la bomba atómica en Nagasaki en 1981 subrayó el llamado a la paz y el rechazo de la guerra nuclear. Estos eventos trágicos también han llevado a un compromiso global con la búsqueda de la paz y la eliminación de las armas nucleares. Recordar Hiroshima y Nagasaki es de recordar los horrores de la guerra nuclear y reafirmar el compromiso con la paz. Terribles consecuencias. Las consecuencias de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 se extendieron mucho más allá de las explosiones iniciales. La radiación resultante afectó profundamente al medio ambiente, causando la muerte de árboles y afectando la vida silvestre, como la especie de ratón de arroz Oryzomyces. Además, los sobrevivientes, conocidos como Hibakusha, enfrentaron graves problemas de salud y sus descendientes también compartieron esta carga. Estos bombardeos tuvieron un impacto global, llevando a un discurso mundial sobre las armas nucleares y el desarme. La declaración de Bernard Baruch en 1946, "Estamos aquí para elegir entre los rápidos y los muertos", resaltó la urgente necesidad de controlar el átomo antes de que éste controlara a la humanidad. A medida que el mundo se enfrentaba a las implicaciones del poder destructivo del átomo, surgieron movimientos para el desarme nuclear. El establecimiento de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en 1946 marcó el comienzo de la industria de la energía nuclear con fines pacíficos. El legado de los bombardeos atómicos siguió dando forma a la política global y sirvió como un fuerte disuasivo contra el uso de armas nucleares. Japón en particular transformó su propio legado atómico en un compromiso con la paz, celebrando ceremonias anuales del Memorial de la Paz en Hiroshima y Nagasaki y defendiendo un mundo libre de armas nucleares.
Estos eventos trágicos continúan recordándonos la naturaleza de doble filo de la energía atómica y el alto costo de la guerra. A medida que avanzamos hacia el futuro, debemos recordar las sombras de Hiroshima y Nagasaki como un recordatorio de nuestro deber de proteger la vida, fomentar la paz y salvaguardarnos contra los peligros de nuestro propio poder tecnológico.